Muy buenos días, muchas gracias a Piquires por esta invitación. Mi nombre es Diana María Duarte, soy neumóloga pediatra, coordinadora del grupo multidisciplinar de fibrosis quística de la Fundación Valle del Lili en Cali, Colombia, y estoy muy contenta de poder disertar algunos aspectos muy importantes acerca de la fibrosis quística y la titulé como fibrosis quística de la A a la Z, lo esencial que debes saber, porque la idea es que como grupo ustedes pues tengan un conocimiento general de lo que tenemos actualmente y lo que se está manejando de una forma muy concisa en la actualidad. Bueno, como ustedes recordarán, la fibrosis quística pues, es un trastorno genético que afecta especialmente los pulmones y el tracto gastrointestinal. Gracias a Dios y a los avances tanto en el manejo de cuidados básicos en fibrosis quística como en la introducción de la terapia altamente efectiva, existe un creciente aumento de la esperanza de vida calculada en 65,6 años para los niños que han nacido en el año 2021. Y por tanto, conocer acerca de la enfermedad cobra una gran relevancia, al igual que ya no tendremos tantos niños como pacientes, sino que ya tendremos cada vez más adultos. La transición cobra una relevancia importante a la luz de estos nuevos avances. Recordar un poco acerca de la fibrosis quística, ya lo mencioné, es una enfermedad autosómica recesiva en donde tenemos la alteración de la proteína CFTR por sus siglas en inglés. Es una proteína que se encuentra a nivel de muchos órganos, especialmente pulmón, senos paranasales, hígado, tracto gastrointestinal, páncreas, glándulas sudoríparas y glándulas sexuales. Es un canal que principalmente maneja el cloro y el bicarbonato dependiente de AMP cíclico, pero a la vez tenemos otros canales dentro de las células epiteliales muy importantes como el canal ENaC, que es un canal de sodio muy importante porque a partir de ahí es que tendremos toda la fisiopatología como más adelante se lo explicaré. Les venía diciendo, para el año 2000, luego de que ya en el 1990 inician los programas multidisciplinares en fibrosis quística, pues la esperanza de vida sube dramáticamente y pues a la luz de los nuevos avances, según el último registro americano del año pasado, tenemos una esperanza de vida de cerca de 63, 64 años aproximadamente. ¿Y a qué se debe ese incremento en la sobrevida? Como ya los dije, el análisis y la comprensión de qué es la enfermedad, el inicio de los centros de excelencia, el arranque ya de todos los antibióticos antiseudomona, del manejo de terapia respiratoria y de medicamentos mucolíticos, cerca del año 2000 el inicio de los programas de trasplante y ya para el 2011 cuando se aprueba el primer modulador, el Vacaftor, y pues ya para el 2020 cuando ya tenemos la triple combinación, y si aquí agregáramos un segundo ítem para el año 2024, el nuevo modulador. Se sabe que pues, la incidencia en Estados Unidos es mucho más alta que en los países latinoamericanos, más o menos uno en 3.200. Para Latinoamérica, en uno en 5.000, uno en 9.000. Para Colombia, según el grupo de la doctora Mateus, uno en 8.276. Y pues aquí vemos cómo, de todas formas, tenemos una amplia variedad, gama pues, de incidencias a nivel mundial. También un poco tenemos su registro de los pacientes, pero se calcula que para el año 2022, donde salió esta publicación en Lancet, teníamos viviendo en Colombia cerca de 962 pacientes con fibrosis quística activos. Tenemos una tasa portadora relativamente alta, que difiere también mucho entre las diferentes regiones colombianas. Y, por ejemplo, para el suroccidente, que es el área donde me desempeño, pues tenemos una incidencia de portadores, una frecuencia de portadores más o menos de uno por cada 104 personas. O sea, es posible que en este auditorio alguno porte alguna de las mutaciones para fibrosis quística. El patrón de herencia, ya lo conocemos, es autosómico recesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos dos copias del gen provenientes tanto del padre como de la madre, una de cada uno, para poder tener probabilidad
o del 25% de que el niño sea completamente sano, o del 50% de que el niño porte también alguna de las mutaciones que hereda de sus padres, y del 25%, uno de cada 4 veces de tener un niño que tenga la enfermedad. Y esto es para cada uno de los embarazos. Para cada embarazo, entonces, tendríamos un 25% de probabilidades de sufrir de fibrosis quística. Este gen fue secuenciado y clonado en 1989. Se ubica en el brazo largo del cromosoma 7, que, como ya les había conversado, codifica una proteína muy importante, que es la proteína CFTR. Se reconocen más de 2.200 mutaciones a nivel mundial. Esta proteína pues está ubicada en la luz de las células epiteliales. Aquí vemos cómo si hay un daño de la proteína de cloro, pues entonces no tendremos una actuación o un incremento en la funcionalidad del gen del otro canal, que es el de sodio, y empieza a entrar sodio en forma indiscriminada muy fuerte a través del lumen, trayéndose consigo agua hacia el interior de las células epiteliales y deshidratando el moco. Se reconocen cerca de 7 tipos de mutaciones. Las primeras son, efectivamente, no existe producción de la proteína, porque esta no se logra procesar a nivel del núcleo de la célula. Y cuando se logra procesar en las mutaciones más frecuentes, como la clase 2, no logra atravesar el complejo de Golgi, porque ahí mismo se destroza, se daña, y llega muy poquita proteína hacia el lumen de las células epiteliales, que, como les dije anteriormente, un canal que se encuentra ubicado en muchas regiones del cuerpo humano. Y para clases mucho más leves, pues tenemos llegada de la proteína hacia el epitelio, pero en disminución de la cantidad o en disminución de la conductividad del cloro a través de los mismos canales. Entonces tendremos de todas formas manifestaciones de la enfermedad, aunque mucho menos severa. El CFTR, pues como ya les dije, cumple una función supremamente importante en el equilibrio del agua, ¿no? También en el equilibrio de otros canales, como los canales de potasio, de bicarbonato, que son importantes para mantener acidificado el pH y así evitar que las infecciones ataquen las células, especialmente las células del aparato respiratorio. Cuando la proteína falla, no funciona, pues tenemos diferentes manifestaciones. De mi lado, que es quizás lo que yo más manejo, son las manifestaciones pulmonares, en donde tendremos niños que tienen mucha sinusitis a repetición, se les inflama muchísimo los senos paranasales, tenemos niños con tos crónica continua, y usualmente que es productiva, o sea que produce mucha cantidad de esputo. Esos niños que tienen episodios sibilantes o asmáticos, y a pesar del tratamiento no mejoran, eso es una parte muy importante, o que hacen neumonías a repetición, y que se colonizan muy fácilmente, porque normalmente todos podemos llegar a tener contacto con bacterias del medio ambiente, pero estos niños no logran limpiar esas bacterias, porque, como ya les dije, al no funcionar el canal de cloro, entonces el agua se empieza a agotar afuera de las vías epiteliales, y las cilias, que son unos pelitos que tenemos todos que se baten continuamente, todo el tiempo están batiendo, de forma que mueven el moco, pues dejan de poder moverse, porque no tienen esa agua que les permite movilizar. Y los gérmenes, como la pseudomonas, las aspergillus, el estafilococcus aureus, los gérmenes tuberculosis, por ejemplo, empiezan a infectar estos tejidos, de forma que finalmente producen daño completo del tejido, que es lo que conocemos como bronquiectasia, y lo que ustedes alcanzan a ver acá con unos huequitos que se observan en la tomografía, o episodios de atelectasia recurrentes que no mejoran a pesar del tratamiento. Esta es la patogenia. Tenemos un CFTR anómalo, se altera el transporte de los iones, se disminuye ese líquido que hay en la vía aérea, entonces el aclaramiento mucociliar se torna ineficiente, porque las cilias no tienen agua para poderse movilizar. Las secreciones empiezan a tornar sumamente espesas, se inflaman porque llegan muchas células
inflamatorias a ese tejido y eso incluso se ha visto que ocurre desde los primeros 4 meses de vida, cuando el niño nace, ese proceso inflamatorio. Entre más inflamación tenemos, pues más lesión tisular tendremos porque se producen múltiples enzimas que van deteriorando poco a poco el tejido, lo van carcomiendo y pues tenemos infecciones de forma crónica y este ciclo se repite indefinidamente, en donde tendremos pues efectivamente o inflamación, ¿no? Con la producción de diferentes sustancias muy malas para el pulmón o infección a través de la colonización por diferentes virus y bacterias y finalmente la obstrucción y si no hay, si se obstruyen los bronquios, el aire entra muy dificultosamente y poco a poco tendremos la aparición de las bronquitas. Estos microorganismos empiezan a colonizar de forma que hacia la edad adulta, casi todos los niños con fibrosis quística tenían en esa época, o ahorita cada vez menos con el advenimiento de los moduladores, colonización por Staphylococcus aureus, por Pseudomonas, por Staphylococcus aureus que también son del tipo meticilino resistente o ya gérmenes mucho más complejos como la Cromobacter y la Burgdorferi cepacia, que son muy conocidos por muchos de ustedes en la comunidad. Pero no solo el tracto respiratorio es afectado, también las mutaciones más severas, incluso las más leves, pueden tener alteraciones especialmente a nivel hepático. Se puede manifestar incluso desde que son bebés a través de lesiones hepáticas o una manifestación que es casi patognomónica de la enfermedad, que es lo que conocemos como hilio meconial, es decir, que se atrapa el contenido del meconio, que es como la materia fecal de los recién nacidos, y eso como no se mueve, porque también se paraliza el movimiento de la materia fecal en ellos, pues entonces se acumula finalmente y hay que, en la gran mayoría de casos, operar y resecar el área donde se ha acumulado ese hilo. También podemos tener lesiones hepáticas con el tiempo, que es lo que conocemos como cirrosis biliar, y pancreatitis. Muchos de estos niños, incluso cuando el páncreas exocrino no funciona por las mutaciones, tienen problemas de absorción de las grasas, que es lo que conocemos como esteatorrea o insuficiencia pancreática, y son niños que pueden tener fallas en el crecimiento, malnutrición, desnutrición y deficiencia de muchas de las vitaminas que dependen de esa grasita para poder funcionar, como las vitaminas K, E, A y D, que son las liposolubles. Una de las manifestaciones muy frecuentes es el síndrome perdedor de sal. Son niños que miren aquí, son niños que nacen, incluso tengo pacientes que se han diagnosticado porque las mamás lamen un poquito la piel de sus hijitos y sienten que es muy salado. Es porque ellos pierden muchísima sal a nivel de la piel y entonces cuando se exponen a altas temperaturas pueden incluso tener episodios de deshidratación muy severos de alteración electrolítica, que es lo que conocemos como síndromes perdedores de sal, incluso tener problemas severos que los lleven a hospitalización. Y ya más la etapa adulta, pues anormalidades urogenitales que impiden que se desarrolle adecuadamente los canales diferentes por donde se transportan los espermatozoides y pues son y pacientes que suelen ser infértiles. Y de acuerdo a la edad, pues tenemos diferentes manifestaciones para el grupo médico que pueda estar el día de hoy acompañándonos. Los recién nacidos, como ya les decía, el hilio meconial es quizás el, el- la manifestación más patognomónica de la enfermedad. Y cada vez que tengamos un neonato con hilio meconial, hay que estudiar para fibrosis quística porque es lo más probable que pueda estar ocurriendo, que también pueden tener episodios de atresia intestinal, colestasis especias de la directa, de la bilirrubina directa, y episodios ya en la edad preescolar y escolar un poco más hacia el asma que no mejora, las neumonías recurrentes, no crecen, son desnutridos, y ya en la adolescencia lo mismo, la misma tos, la tos que es productiva, pueden ya tener síntomas más de gravedad porque son enfermedades que ya han avanzado
y si se detectaron de forma tardía, pues ya tendremos las bronquiectasias, hipoplatismo digital, los pólipos nasales y bueno, ya para pacientes mucho más grandes, episodios de pancreatitis sin insuficientes pancreáticos o de diabetes relacionada a fibrosis quística que aparece de forma luego de los 10 años. Una vez tenemos la sospecha de que podamos tener fibrosis quística, es importante llegar al diagnóstico. Si tenemos una o más características fenotípicas, tanto de alteración del tracto respiratorio, gastrointestinal o el tracto reproductivo, es con una sola, o si tienes un hermanito que nació con fibrosis quística, debemos tamizar o estudiar al hermano, o el resultado del tamizaje neonatal positivo, que aunque está firmado por ley presidencial, aún no tenemos disponible en Colombia, pues tenemos que hacer la medición de dos electrolitos en sudor diferentes días, y si son por encima de 60, ya lo veremos un poco más adelante en los flujogramas, tenemos pues el diagnóstico confirmado. Lo otro que sí o sí ya en Colombia se debe hacer es realizar la identificación de las mutaciones de fibrosis quística para poder demostrar que el paciente porta esas dos mutaciones que deben ser idealmente patogénicas o de consecuencia clínica variable menos. Cuando tenemos esas dos mutaciones más dos electrolitos en sudor positivos, tenemos el diagnóstico confirmado. Recordemos los electrolitos en sudor, tenemos dos técnicas disponibles en Colombia. Una técnica, digamos, que es de screening, que se hace a través de la medición cualitativa del sodio y del cloro a través de sistemas también de electrolito en sudor, pero con una técnica diferente, tanto de recogida como de análisis, que son el macro y el nano. Y estos son los valores de positividad y la técnica pues que es confirmatoria y que sobre todo en Colombia tenemos, que es el CloroCheck, en donde efectivamente tener valores por encima de 60 es anormal, borderline entre 30 y 59 negativos y por debajo de 30. Aquí tenemos el algoritmo diagnóstico de nuestro, que se modificó luego de que en el 2017 pues, hubo el cambio a nivel de los mil equivalentes de valores intermedios, en donde efectivamente si usted realiza dos electroforesis con pilocarpina por CloroCheck, ¿no? O por Gibson y Cook, y son más de 60, pues usted definitivamente tiene la enfermedad, y además, lo ideal es hacer la secuenciación completa del gen CFTR para determinar las mutaciones. Si tenemos dos mutaciones, ya efectivamente tenemos el diagnóstico confirmado. Y si tenemos valores intermedios, pues de todas formas debemos estudiar estos pacientes con la secuenciación completa del gen para tratar de entonces hacer un diagnóstico molecular de la fibrosis quística. Si es menor de 30, no, poco probable que tengamos una fibrosis quística, pero de todas formas recordemos que hay mutaciones que incluso pueden tener valores por debajo de 30. Entonces, si la sospecha clínica persiste, pues de pronto enviarlo a un centro especializado en el diagnóstico sería lo más prudente. También es importante evaluar el sistema, como ya lo dijimos, gastrointestinal, ¿no? Entonces, en nuestro centro tomamos la elastasa en materia fecal. Estas no las tenemos disponibles en gran parte de los centros del Bandecam, pero sí hay Sudán, tenemos también tripsina en materia fecal. Hacer el diagnóstico tardío tiene implicaciones graves porque podemos tener ya enfermedades pulmonares irreversibles, eh, problemas gastrointestinales que impactan en el niño y también en su función pulmonar. Y ya la enfermedad pues, pulmonar avanzada, donde efectivamente ya serían candidatos más a un trasplante, ¿no? Entonces, hago hincapié, énfasis en que es importante hacer un diagnóstico temprano si lo sospechamos. Estas pruebas están cubiertas por nuestro sistema de salud, tanto los electrolitos en sudor como la prueba molecular. Entonces, la invitación es a que a que sospechemos la enfermedad y, como ya se los mostré, o lo enviamos a un grupo, pues, como con conocimiento de la enfermedad, que pues, neumología pediátrica o gastroenterología, todos tenemos esa
ese entrenamiento, o al grupo de genética también para el diagnóstico molecular. En cuanto al tratamiento, efectivamente la idea es que, como ustedes pudieron ver, esta es una enfermedad pues, multisistémica. Por tanto, no solo uno de nosotros debe ver el paciente. Lo ideal es que sea un abordaje que sea multidisciplinario, que permita abordar, evitar esa progresión de esa patología respiratoria, que como ya les dije es lo que más causa la muerte de los pacientes. Pero también nos tenemos que apoyar muchísimo del grupo de gastro y nutrición, porque la nutrición es sumamente importante, al igual que el manejo pues, de todo lo que tiene que ver con el reemplazo enzimático, y en donde tenemos que tener estrategias muy importantes para prevenir y controlar las infecciones, tanto de manejo hospitalario o manejo también de control de la infección dentro del centro que maneja el paciente, con el objetivo de que todo esto mantenga la calidad de vida de los niños, nuestros pacientes, tanto niños como adultos. Y por eso lo ideal es que tengamos un grupo que se especialice, porque entre más conocimiento tengamos de la enfermedad, entre más nos hablemos unos con otros, entre más estudiemos, pues tendremos más experticia, porque esa experticia se gana con el tiempo, en donde tiene que haber alguien que efectivamente conozca mucho de la enfermedad y que pueda dirigir todo un grupo de manejo, que aquí lo pueden ver, es un grupo grande, donde tenemos que tener nutricionista, el gastroenterólogo, el endocrino, si tenemos problemas de diabetes o problemas de osteoporosis por las deficiencias vitamínicas y de absorción del calcio. Tenemos que tener microbiólogos, radiólogos, otorrinolaringólogos, y por otro lado es muy importante tener un grupo que apoye también la educación del paciente en terapia respiratoria, en técnicas para movilizar pues, todo el moco que ellos solitos no pueden manejar, y que cada vez cobra más importancia el trabajador social y el psicólogo, porque es una enfermedad compleja y muy también que afecta sumamente a la familia entera y al entorno del paciente. Lo ideal, una institución pues que tenga un nivel de complejidad que permita pues este manejo multidisciplinario, un laboratorio también es importante se especialice, sobre todo en microbiología, y que haya un personal que esté entrenado con el objetivo de que nuestros niños lleven una vida absolutamente normal, donde podamos también tener mucha interrelación con la familia, educar a la familia y hacer énfasis en la inmunización, en la dieta rica en nutrientes, rica en sal, cómo se deben utilizar las enzimas, los suplementos nutricionales si es necesario usar, y pues la intervención psicosocial requiere pues un manejo multidisciplinario, idealmente en centros que estén aprobados. Este es el último, digamos, cuando uno entra en la Fundación Americana de Fibrosis Quística, tiene acceso a los pipeline, que son como los estudios que ya están o en fase preclínica o hacia ya el paciente, que están aprobados para el uso del paciente. Pues aquí podemos ver que los moduladores pues, que están aprobados, aquí los tenemos, y que tenemos disponible la triple combinación, digamos, como vital no disponible. Y para contarles que ya en el diciembre del 2024 fue aprobado para mayores de 6 años la nueva triple combinación, benzacaptor, tezacaptor y doticaptor, que es el Alitrec. También para mutación delta F508 más heterocigoto o homocigoto, con una adición de varias otras mutaciones que no estaban incluidas con la triple combinación. En cuanto a aclaramiento mucociliar, seguimos el manejo, el estándar of care sigue muy fuerte en el uso pues, de todos los mucolíticos, como la Dornasa alfa, la solución salina hipertónica al 7%, que las tienen estas dos disponibles en Colombia. Sigue pues el uso pues, de los antibióticos nebulizados, que disponibles en Colombia tenemos la doramicina inhalada, pero pues sepan que hay otros más autorizados, y pues que el manejo nutricional es muy importante con las vitaminas liposolubles, la A, la D y la E,
y las enzimas pancreáticas. Por tanto, para cada una de los defectos del gen, pues tenemos un tratamiento disponible. Está la Dornasa para el manejo de las secreciones viscosas, las técnicas de limpieza de la vía aérea, si el paciente se infecta por alguno de los gérmenes de los cuales ya hablamos, pues el uso tanto de antibióticos como orales endovenosos y el uso también de antibióticos nebulizados. Y pues si ya tenemos colonización crónica por bacterias como Pseudomonas e inflamación severa, pues el uso de macrólidas podría tener alguna implicancia aquí. Esta es como la rueda de manejo y los modificadores que ya se los mencioné, que consiste pues en tener dos correctores y un potenciador que permiten entonces tratar de mejorar la actividad de esa proteína que está defectuosa, tratando de corregir el tráfico de la proteína con las mutaciones clase 2 y potenciar ya cuando está ella arriba en nivel de la luz epitelial su actividad. Y por eso pues esta triple terapia es lo que ha permitido que en los últimos años tengamos una expectativa de vida tan alta y que miren, como pueden observar en este gráfico, cerca del 60,4% de los pacientes en la cohorte estadounidense pues ya son adultos y cada vez pues hay menos niños. Entonces, es importante que conozcamos que también hemos visto en los últimos años una mejoría que no solo depende del inicio de la triple terapia, como pueden ver ustedes la mejoría en el BF1, que es un parámetro muy importante que usamos en inmunología para medir esa función pulmonar desde el inicio pues, de los centros de cuidado, pues ya tenemos unos BF1 bastante buenos. Ya no teníamos a la edad de 29 años cuando ya teníamos caída severa en el año 1994 de la función pulmonar, e incluso ya para el año, por encima del año 2014, como pueden ver aquí, casi todos los pacientes con todo este tratamiento. eh, y pues la llegada de la triple combinación tenemos funciones pulmonares excelentes por encima de 100. Miren cómo ya cada vez tenemos enfermedades leves, incluso ya no severas ni moderadas, sino son enfermedades leves para el 2023. Incluso también tenemos pacientes que ya entran, la gran mayoría, a cursar estudios universitarios, que miren cómo en el 46% llegan a casarse, en donde las damas ya tenemos cada vez más mujeres en estado de embarazo, cosa que anteriormente pues, no se veía. Y pues eso plantea retos, ¿no? Retos muy importantes y porque ahora las comorbilidades ya no son anteriormente teníamos más pacientes con enfermedades muy severas y pues teníamos complicaciones muy graves de la fibrosis quística como neumotoras, falla respiratoria, hipertensión pulmonar. Ahora las complicaciones quizás son más hacia el entorno de salud mental, ¿no? Donde cada vez tenemos pues problemas más de adultos, en donde ya cursa un poco más los episodios depresivos, de ansiedad, incluso pues tenemos ya más problemas a nivel de malignidades, de enfermedades malignas, sobre todo del tracto gastrointestinal, como cáncer de colon, porque son enfermedades que ya pasan hacia la adultez. Incluso los neumólogos pediatras tenemos que ya empezar a pensarlas desde aún de chiquitos y pues ya tenemos también como grupo que empezar a pensar en la transición, que es el paso del grupo pediátrico al grupo adulto, en donde debemos trabajar de forma estrecha con el grupo de adultos para tratar de tener transiciones muy exitosas, eh, eh, de forma que espero que en esta charla tengamos también un grupo de adultos importante para que comprendamos esa importancia de hacer una adecuada transición. Y bueno, eso era lo que tenía para ustedes el día de hoy. Agradezco mucho que estén el día de hoy y ayúdenos a continuar difundiendo esta condición, que ya no es una condición letal, sino que es una condición que ya se maneja de forma, una condición crónica y que es importante que sigamos haciendo difusión para que tengamos pacientes cada vez más felices. Muchas gracias.